Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a esta actividad organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. El objeto de la misma es la presentación del libro del docente de la casa y amigo Claudio Choco Díaz, Democracia y Derecho Internacional, una nueva relación, escrito precisamente por el doctor Claudio Díaz y editado por Laborde Editor. Nos acompañan en este acto el señor decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, doctor Hernán Bota, el señor decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, doctor Gustavo Marini, y la doctora Selva Di Giorgio, profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad Nacional del Litoral. También queremos hacer un agradecimiento a Editorial, o a Laborde Editor, mejor dicho, quien, ha publicado este libro, y ya que estamos, aprovechamos para pasar un chivo. Aquellos que quieran comprar el libro lo pueden hacer a través de la fanpage de la editorial, Laborde Librería y Editorial, a través de Instagram, Leopoldo Laborde Librería, o si no, concurriendo directamente al local comercial de la misma, sito en calle 3 de febrero 1065 de esta ciudad. Poco brevemente les comento cómo va a ser la dinámica de esta reunión. Los presentadores van a tomar la palabra, luego el Choco nos contará un poco de qué viene su libro, y finalmente se abrirá una instancia a través del chat de YouTube para aquellos que quieran formular alguna pregunta o tengan alguna inquietud. Para mí es un honor presentar este libro de Claudio, amigo personal y graduado de la casa. Les comento que Claudio Díaz nació en Pergamino en el año 1962. Es padre de 3 hijos, Manuel, Paula y Julia. Desarrolló su actividad académica en la Universidad Nacional de Rosario, abogado graduado de esta casa, magíster en Ciencias Sociales de Flaxo y con estudios especializados en el país y en el extranjero. Ha sido secretario académico de esta facultad, secretario de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de la Defensa, secretario general de la UNAVA y director nacional de Secretaría de Políticas Universitarias, entre otros cargos de gestión universitaria. Actualmente se desempeña como profesor titular de Derecho Internacional Público en las carreras de Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario y asimismo en la Universidad Nacional del Litoral. También es profesor invitado en las carreras de abogacía de la Universidad Nacional de San Luis, cumpliendo tareas de docencia e investigación tanto en grado como en posgrado. Dirige y ha dirigido varios proyectos de investigación vinculados al derecho y a políticas internacionales, y ha publicado diversos trabajos sobre la materia y presentado ponencias en congresos tanto nacionales como internacionales. Y por si esto fuera poco, ahora nos va a presentar su nueva obra, este libro que nos convoca. Bueno, le damos la palabra a nuestro decano, el doctor Hernán Bota. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Señor decano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, licenciado Gustavo Marini, mi colega, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a este espacio virtual de nuestra casa. He tenido la oportunidad de compartir más de un evento con Gustavo y sinceramente anhelo que vuelva esa época en la que podamos, ya sea en vuestra casa o en la nuestra, compartir alguna actividad. Gustavo, buenas tardes y bienvenida, profesora Selva Di Giorgio, nuestra invitada. Es un honor tenerla aquí, proveniente de la Universidad Nacional del Litoral. También bienvenida. Desde ya queda formulada la invitación para cuando presencialmente se pueda venir a nuestra casa, dar una clase. Claudio, la vamos a invitar en nuestra cátedra también, ¿por qué no? Tenemos ahí pensado algún trabajo intercátedra siempre que podamos, que las condiciones lo permitan. Buenas tardes, doctor Claudio Choco Díaz, nuestra estrella de hoy, nuestro jugador franquicia que tenemos hoy. Y bueno, por supuesto, buenas tardes a todas, a todos los participantes, especialmente a las y los integrantes de la cátedra, nuestra querida Cátedra B de Derecho Internacional Público, que tiene décadas de rodaje y hoy se encuentra en excelentes manos. El agradecimiento también a quienes han materializado esta idea,
el secretario general de la Casa, el doctor Eduardo Silvano, al doctor Javier Rebori, al doctor Lisandro Coronato, al área académica y de aprendizaje del doctor Germán Gerbaudo, a Pedro Masachesi y, por supuesto, a la Borde Editor, que en un momento y en un contexto tan difícil tiene la valentía de seguir alentando la producción científica de los docentes, de los investigadores. En el marco de la cantidad de actividades que en general la Universidad Nacional de Rosario tiene el orgullo de mostrar día a día, y humildemente desde nuestra facultad intentamos acompañar actividad académica y de toda índole, yo necesito decir que esta no es una más. Me toca todos los días intervenir en actividades, actividades curriculares y extracurriculares. Mismo en este momento está dándose en otro espacio virtual la presentación de un libro colectivo de la carrera de especialización en Derecho Penal. Hay a las 19:30 una actividad de una de las cátedras de insolvencia con el doctor Lorenzini, el juez de Reconquista que entiende e interviene en el concurso de Vicentín, etc. Y de aquellas que me toca intervenir día a día, yo necesito que sepan que esta no es una más. Como decimos, Javier, los abogados, cuando estamos ante una audiencia testimonial, ¿qué pregunta hacemos? Si nos comprenden las generales de la ley. Bueno, en este caso quiero que sepan que me comprenden. A un testigo se le pregunta si es amigo, enemigo de alguna de las partes, deudor, acreedor, y si tiene algún interés especial en el resultado del asunto. Claramente en esta oportunidad me comprenden las generales de la ley. Yo no puedo actuar de manera aséptica. No hay un día que nuestra facultad no tenga una actividad, porque quiero decir lo siguiente. En este momento tan difícil, el compromiso con la sociedad, con el cual la universidad pública, o que la universidad pública, y Gustavo lo sabe bien, ahí mi colega decano, ha elegido como bandera, como sello distintivo, lejos de cerrar sus puertas, ha redoblado su capacidad académica y científica, insisto, en un contexto tan difícil, lo que se ve materializado o tiene su correlato en una serie de acciones hacia el exterior, es decir, destinadas a brindar herramientas a la sociedad que nos sostiene, que nos contiene y la sociedad a la cual nos debemos. Ustedes habrán sido testigos porque fue ampliamente difundida todas esas actividades que desde cada unidad académica de la Universidad Nacional de Rosario se han llevado adelante. La Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura con el prototipo de los respiradores, la Facultad de Ciencias Bioquímicas con el alcohol en gel y los test para detección rápida de coronavirus, la Facultad de Ciencias Agrarias, Donación de litro de leche, la Facultad de Ciencia Política tuvo su acción, nosotros la tuvimos con el consultorio jurídico gratuito para consumidores, en fin, una serie de acciones pensadas hacia el exterior. Y a su vez, acciones que tienen que ver con el sostenimiento de la actividad académica y el vínculo con nuestros estudiantes. Y la persona que hoy nos convoca, Claudio Díaz, es protagonista también de ese sostenimiento del vínculo con nuestros estudiantes. Digo esto porque en nuestra facultad estamos dictando el 100% de las asignaturas bajo un sistema de acompañamiento pedagógico virtual, a la par de que en los últimos 60 días, desde el 29 de julio, se han sustanciado 6.000 aproximadamente, 6.000 exámenes orales, virtuales, sincrónicos. Se ha brindado capacitación a nuestros docentes para su mayor adaptabilidad a las herramientas virtuales y todos los días hay actividad extracurricular, como por ejemplo en este caso la actitud valiente, osada, desafiante de un docente que en estos momentos tan difíciles se anima a producir. Porque Choco es en definitiva eso también, un revulsivo, una persona que nunca está quieta y que permanentemente nos desafía con nuevos horizontes, surgidos en este caso de su notable capacidad académica. Hay también en nuestra facultad en especial y en nuestra universidad, porque Gustavo lo sabe, actividad institucional. El lunes sesionó el consejo directivo de la facultad. Hay actividad administrativa y, como la presentación de este libro lo acredita, hay actividad académica.
Pero ¿por qué decía que no es una actividad más para quien les habla? Y necesito enfocarlo en dos cuestiones. Por un lado, quiero hablar de la persona, luego de la obra, pero eso lo haré someramente porque Selva y el propio Claudio seguramente serán más específicos, pero yo no puedo no referirme, y no solo como decano, sino como compañero de cátedra y amigo de tantos años, a Claudio El Choco Díaz. Básicamente, si yo lo tengo que definir, o si tengo que decir por qué estamos acá convocados por él, o en torno a él, es un hijo de la universidad pública. Yo creo que a Claudio le agradaría ser definido de esa manera, a Choco le agradaría porque tiene un compromiso a lo largo de varias décadas, ya no quiero decir su edad, de varias décadas ya, con la universidad pública, situación que ha puesto en evidencia a lo largo de todos estos años, asumiendo diferentes roles: el docente, el compromiso institucional con distintas universidades y el de producción científica. Yo cursé la asignatura de Derecho Internacional Público en el año 1995 y como ayudante alumno me incorporé a la Cátedra B en 1996, hace 24 años. Me gradué ese año como abogado. Esa cátedra, que hoy está en manos de Claudio, es heredera de una tradición, ya el doctor Oscar Galófalo, continuada por el doctor Monsanto, y nunca me voy a olvidar de esa primer clase en la que se pararon frente a nosotros Oscar Garófalo, Alberto Monsanto, Jorge Giner y un joven, por ese entonces joven, Choco Díaz, para dar la clase introductoria. En ese segundo semestre del 96 yo supe, por supuesto ya sabía que quería graduarme de abogado, pero supe que quería incorporarme. No había hecho carrera docente hasta ese momento como estudiante, ¿no? Pero supe que quería trabajar con ellos. Las vueltas de la vida hicieron que 24 años después tenga el inmenso gusto de participar de la presentación de una obra de Choco. Creo que es una metáfora acabada y hermosa de lo que es la universidad pública. Sé que Claudio es un hijo de la universidad pública y humildemente yo también lo soy. No hay otro espacio que nos pueda brindar esta metáfora más que el maravilloso sistema universitario argentino. Claudio es titular de la asignatura, se está dictando los miércoles, tenemos actividad de cátedra, estamos dictando la asignatura en dos partes, para los alumnos del plan de estudios anterior de la carrera de abogacía, y ya este año empezamos a dictarla para los estudiantes que están cursando con el plan de estudios que el Consejo Directivo aprobó en el año 2015. La virtud principal que yo quiero señalar de Claudio, entre todas, porque es la que vivo como integrante de la cátedra, es cómo alienta el trabajo en equipo y cómo alienta el crecimiento personal. Tal vez como nunca en estos 24 años, yo puedo dar fe de la cantidad de jóvenes que se han interesado por participar de una asignatura que, somos sinceros, realmente es un nicho muy especial que no atrae a todos los estudiantes. Te tienes que tener un cariño muy especial por la historia, por la geografía, por la política y por un aspecto muy puntual del derecho. Vemos cómo estudiantes nuestros se vuelcan masivamente a contratos, a derecho penal, a derecho procesal, pero el que elige formarse en derecho internacional es porque realmente tiene una llamita prendida dentro muy especial. Y ahí es cuando Claudio se ocupa de moldear, de desarrollar, y lo que para mí significa el principal valor, de alentar ese fuego. Yo sé que, y porque recién estábamos hablando antes de comenzar formalmente el evento, lo feliz que está él de tener compañeros de cátedra desarrollando estancias de investigación en Australia en este momento, en Europa, y él lo alienta ese desarrollo, les da lugar. Hay que tener mucha generosidad como titular de cátedra para generar ese espacio y que se sientan motivados los nuevos valores. Bueno, yo puedo decir que soy testigo de cómo eso en nuestra cátedra B, sucede. A la par de esa situación o esa cuestión de ser docente titular de cátedra, Claudio lo es también en la Facultad de Ciencia Política, es también docente en la Universidad Nacional del Litoral, lo ha sido en Villa Mercedes San Luis, en otras
como decía Javier en la presentación, en otras facultades. Y a mí me pasa un hecho sintomático acerca de lo que significa Claudio también en su rol o en otra faceta, porque también lo tengo que definir a él como un militante comprometido, Me ha tocado participar de alguna sesión del Consejo Permanente de Decanas y Decanos de Facultades de Derecho de Universidades Nacionales, y sé que decir integro la cátedra del Choco Díaz es una carta de presentación, porque me ha pasado. ¿Por qué es eso? Porque él siempre ha tenido compromiso de gestión institucional, además de su desarrollo docente personal, por decirlo de algún modo, en la Universidad Nacional de Rosario, en la Facultad de Derecho, en la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de la Defensa, entre otros espacios académicos, y en la propia Secretaría de Política Universitaria del Ministerio de Educación de la Nación. Y además de ese compromiso de gestión, hay un aspecto personal que yo sé que él reivindica mucho, que es el del militante político comprometido. Y voy a contar una anécdota, Choco, que nunca te dije. No me acuerdo qué año era. Pero yo era estudiante, estábamos estudiando una asignatura, creo que era Derecho Laboral, con quien hoy es el intendente de la ciudad, también integrante de nuestra cátedra, y estábamos utilizando como apuntes unas hojas que uno tiene siempre que va recolectando, porque cuando es estudiante saca de donde no puede material para anotar, y eran hojas, usábamos el anverso de unas hojas, de unos afiches, Choco, que estaba tu cara, era mezcla foto, mezcla dibujo así caricaturesco, en el cual te candidateabas a, no sé si era el comité departamental o una candidatura provincial en el marco del partido, porque ya habías pasado por todas las instancias de representación y de política estudiantil. Cuestión que has seguido hasta hoy porque me toca participar hoy de aulas virtuales a las que me convocás, en la que seguís despuntando esa pasión que tenés de militante político coherente y comprometido. Por eso, si yo tengo que definir a Claudio entre sus innumerables facetas, quiero decir que estoy en la presentación de la obra científica de un amigo. Lo que no has podido, Choco querido, a lo mejor lograr, o el éxito que no has podido lograr trasladando la bola desde la base del equipo de básquet, lo que no has podido lo tenés que hacer simplemente a nivel amateur, o los títulos que no te ha dado tu querido Douglas Haig, también los has logrado desde la trascendencia académica, mi amigo. Muchas gracias. Y bueno, y después sobre la actividad en sí, es decir, sobre lo que ha escrito Choco, lo que significa la valentía de producir en un momento tan difícil, porque hay que tener ganas para dar clases en una facultad. Yo lo comprometemos mucho, hacerlo capacitar a Choco, además, dar clases en ciencia política, dar clases en el litoral, sentarnos a tomar exámenes tardes enteras, y además de todo eso y de la actividad política, ponerse a escribir y a editar una obra nueva. Creo que lo que en definitiva está haciendo él es honrar la tradición de la Universidad Pública Argentina y los valores reformistas a los cuales los sé muy, muy afectos. Constituye esta obra creemos, un verdadero aporte del derecho internacional americano, sentando a lo mejor las bases para un principio democrático, pero básicamente desde la universidad pública, que es lo que me gusta resaltar a mí. Por eso la figura de Gustavo sentado metafóricamente al lado mío, creo que le da ese marco. Bueno, por eso no me quiero extender, por muchas cosas más. Quiero que sepan la emoción que tengo en este momento. Muchísimas gracias a todas, a todos, especialmente a vos, Choco. Felicitaciones, buenas tardes y a seguir por este camino, mi amigo. Mirá que falta mucho. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Hernán. Le damos la palabra al licenciado Gustavo Marini. Bueno, muy bien, buenas tardes a todas y a todos. Yo voy a ser un poquitito más breve. Qué cátedra esa, ¿eh? El Choco, el Chino y Pablito. Toda una delantera para News All Boys, ¿eh? La cátedra, la delantera matadora. Bueno, sí, yo básicamente, como decano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, en primer lugar, simplemente una reflexión muy breve,
Para nosotros el derecho internacional público es una materia que siempre tuvo una gran importancia, tanto para la ciencia política como para las relaciones internacionales. Por supuesto que hay muchos temas cuyo abordaje a partir del derecho es absolutamente necesario y que son sustantivos, digamos, para nosotros como país. La cuestión Malvinas, los cambios en las Naciones Unidas, las propuestas de reforma del Consejo de Seguridad, el debate sobre deuda externa en la Asamblea General, el tema de los acuerdos del Beagle, la cuestión del derecho del mar y la importancia que esto tiene en función de los relevamientos de nuestra plataforma continental y lo que significa para nosotros la extensión de soberanía, digamos, al respecto de cientos de miles de kilómetros cuadrados de nuestra soberanía. Y por supuesto los temas modernos que se van incorporando al derecho internacional, que muy sabiamente el Choco y la cátedra han recogido en la última década, la cuestión de los derechos humanos, las cuestiones vinculadas a la seguridad internacional, todo lo que es la cuestión de los crímenes de guerra, narcotráfico y delincuencia internacional, que también son muy importantes para abordarlo. Creo que el libro tiene una incorporación sabia, una perspectiva desde la ciencia política, vincular democracia y derecho internacional público, que hasta ahora a lo mejor no era tan visible y sin embargo esta obra del Choco no me cabe duda que tendrá la genialidad de visibilizar esta relación tan importante y que en la última década para América Latina ha sido, digamos, una vinculación fundamental. Creo entonces que no me cabe más que felicitarte, Choco, por esto. Sin ninguna duda va a ser un aporte muy importante y además felicitarte por sostener la actividad académica en tiempos de cuarentena y en tiempos de pandemia. Como dijo el Chino, nosotros podemos sentir muy orgullosos de todos nuestros docentes que han sostenido la actividad académica de nuestra universidad, pero particularmente felicitar a aquellos que además de haber cumplido con lo que todos estamos cumpliendo, hicieron el esfuerzo de agregar, digamos, algo nuevo, tal cual como es este libro. De modo tal de que, Choco, te felicito y cuando lo tenga disponible le voy a pegar una ojeada y sin ninguna duda también es importante que los licenciados en ciencia política comiencen a entender la importancia del derecho internacional en sus carreras. Creo que este tema abre toda una puerta, abre todo un mundo nuevo. Digamos, en general la ciencia política tiene un abordaje muy nacional, muy de introspección local, y este título, Democracia y Derecho Internacional, es absolutamente, digamos, intrigante y llamativo para despertar el interés de muchos licenciados en ciencias políticas. De modo tal de que te felicito, Choco, y espero que todos lo podamos ojear cuanto antes y sin ninguna duda lo vamos a aprovechar mucho. Gracias. Gracias, Gustavo, muy amable. Bueno, muchas gracias, señor decano. Seguidamente nos hablará la doctora De Giorgio, quien ha prologado precisamente la obra de Choco. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. La verdad, le quiero decir la verdad, me siento absolutamente inhibida por este ámbito, por este espacio, porque el doctor Claudio Díaz me haya elegido a mí, todavía no sé por qué, para que le prologue el libro. Así como el doctor Bota hablaba de que lo conoce a Claudio desde hace mucho tiempo, yo podría decir, y utilizando la terminología del derecho internacional, que lo conozco a Claudio desde épocas inmemoriales. O sea, hay muchas cuestiones, pasó muchísimo tiempo desde que lo conozco y le agregaría a todas esas referencias que él marcaba de que Claudio es una persona comprometida ya siendo estudiante, de que de estudiante mostró el compromiso con la universidad pública y no solo con la docencia. Hoy estamos viendo los frutos de toda esa trayectoria, de una gran trayectoria, y que debo decir que a mí me pasa lo mismo que al resto. Cada vez que decimos que estamos en la cátedra con el doctor Díaz, la gente pregunta con él, por él felicita y demás, y yo me siento particularmente orgullosa de que él nos jerarquice la cátedra con su presencia, la cátedra de la Facultad de la Universidad Nacional del Litoral.
y aprovecho para mandarle el saludo del decano de la facultad, el doctor Javier Haga, que enterado de que se presentaba el libro de un docente de él, desde Rosario, lo compromete e interpela para que pueda hacer una misma presentación en la Universidad Nacional del Litoral, así que le tomo la palabra al doctor con la invitación para Rosario, que debo decir que Claudio muchas veces lo ha hecho, y que estas cuestiones de pandemia tienen también la posibilidad de que uno pueda participar desde las distancias. Hoy se hablaba de todos aquellos docentes que están afuera y pueden participar, y estos lujos que uno se dan a partir de la pandemia, porque las herramientas no son de ahora, las herramientas son desde siempre, pero uno creía firmemente en la presencialidad, entonces nada sustituye, o pocas cuestiones sustituyen la presencia del docente en la cátedra, pero creo que hay muestras exitosas de que también se puede participar en la virtualidad. Y estas oportunidades que nos da la virtualidad es la oportunidad que me da Claudio Díaz de prologar su libro. Yo también, que no quería caer en el error de hablar de él, por eso quienes me precedieron hablaron muy bien, uno podría seguir hablando de las elogiosidades que se pueden decir del doctor Díaz, pero prefiero referirme a los temas, al coraje de abordar estos temas tan necesarios para el derecho internacional. Tomar un tema como es el derecho internacional, que como dice Carrillo Salcedo, yo siempre lo repito, el derecho internacional parece condenado a justificar una y otra vez su fundamentación y su validez jurídica. Pareciera que desde el derecho internacional uno debiera decir todo el tiempo, bueno, si el derecho internacional es válido, si el derecho internacional tiene consecuencias, si el derecho internacional tiene sanciones, si los estados deben cumplir ese derecho internacional, porque muchas veces los estados son muy rápidos para aprobar tratados internacionales, para aceptar convenciones internacionales, para limitar sus poderes dentro de organismos internacionales, pero fronteras adentro, eso no se ve, eso no ocurre. Y lo mismo pasa con la democracia, un tema tan controvertido como la democracia, como dicen algunos autores, vivimos una época de pesimismo democrático. Si uno le preguntara a las personas quienes estamos participando acá qué es la democracia, yo estoy segura que todos van a decir una definición diferente, porque la conceptualización de la democracia ha ido variando a lo largo del tiempo. Afortunadamente, cada vez más países, está demostrado, se acercan a la figura de la democracia. ¿Y qué es la democracia? Afortunadamente tuvimos una Carta Democrática Interamericana que el doctor Díaz la aborda tan completamente y desde una visión tan original, nos marca las pautas y nos da las bases de lo que es la democracia y lo que debe ser la democracia, porque democracia en América se reconoce desde siempre, que los países que integran la OEA tienen que ser países democráticos, lo vemos desde el origen de la OEA, institución, y acá va un pie también por el cual quiero agradecer este texto al doctor Díaz, que es el abordar lo que es el derecho internacional americano. Nosotros como americanistas nos sentimos orgullosos porque hay muchos conceptos de derecho internacional que no nacen en el ámbito universal, sino que nacen en el ámbito americano, y tenemos una organización que le precede a todas las organizaciones, porque el primer atisbo de reunión que tuvo la Organización de Estados Americanos proviene de 1899, 1890, cuando se reúne la primera conferencia para constituir lo que posteriormente, para poder someterse dentro del sistema universal, se constituye la OEA en el año 1948. Y recién, en el año 2001, nos brinda esta Cátedra Democrática Interamericana. Pero quiero sumar a eso también algo que lo hablé con el doctor Díaz, respecto de que la democracia, afortunadamente, es tomada y está en íntima relación con los derechos humanos. No hay democracia sin derechos humanos, así como no hay derechos humanos sin democracia. Y todas las organizaciones que hoy también se mencionaban, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos hablan de la necesidad de la valoración de la democracia, y todos aquellos elementos que están establecidos dentro de la Carta Democrática Interamericana, los estados se comprometieron a respetarlos y se deben comprometer a fortalecerlos. Y digo esto por el momento también en que estamos viviendo, porque traigo a colación dos cosas. En primer término, y hablando de democracia, hace un par de días, ayer o anteayer, salió la última opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, opinión consultiva que le preguntan a la Corte si la reelección indefinida de las autoridades entra en el marco de los derechos humanos. Eso los invito a leer la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para saber si una reelección indefinida o tiene que haber
cambio de autoridades para que realmente haya una democracia, no en América, en cualquier democracia. Y por otro lado, también la última nota de prensa que sacó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a raíz de la pandemia, por esto que está pasando, por esto que nos está sucediendo en el país y también en la provincia de Santa Fe. La Corte Interamericana nos dice que en épocas de pandemia debemos fortalecer las instituciones democráticas. No puede ser que en momentos de emergencia o de pandemia se debiliten las instituciones democráticas. ¿Y cuándo se debilitan las instituciones democráticas, al decir de la Corte Interamericana? Cuando no funciona la división de poderes, cuando el Poder Legislativo no se reúne o se le impide al Poder Legislativo reunirse, cuando no existe o está privada la participación del Poder Judicial, cuando se restringen las participaciones de la persona, cuando tenemos limitado el acceso a la educación, cuando la pobreza, y ahora con los últimos datos que conocemos de la pobreza, vemos las incidencias que tienen en el país, en nuestros países, pero fundamentalmente en este país, y cómo muchas veces sentimos que la pandemia es una excusa para avasallar aquellos principios democráticos. Entonces sirva también esto como una pequeña reflexión para analizar la necesidad de estudiar el derecho internacional, este nuevo derecho internacional, porque el derecho internacional ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Hoy hay una, como dicen los autores, una humanización del derecho internacional, y así como en el derecho internacional clásico era impensable pensar al derecho internacional sin Estado, hoy es impensable pensar al derecho internacional sin la persona humana. El tema de la igualdad, de la paridad, del reconocimiento de las personas vulnerables, del acceso a poder defenderse de las violaciones de los derechos humanos que hace el Estado, hoy es propio del derecho internacional. Por eso, algo que antes era para una élite, para que algunos conozcan, tanto yo como el doctor Bota comenzó en los 90 en el derecho internacional. Y voy a contar una anécdota, porque te voy a contar una anécdota, yo voy a contar una también, de lo que me pasó a mí, con un eximio profesor de Derecho Civil, que cuando supo que me había graduado, y de la mano de la doctora María Teresa Flores, quien me insertó, no solo en la cátedra de Derecho Internacional, sino también en el amor por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, este prestigioso profesor me dijo, pero mi hija, ¿cómo se va a dedicar al derecho de la guerra? Pensando ese concepto antiguo del derecho internacional clásico respecto de la regulación de la guerra. El derecho internacional es el derecho de la paz. Entonces, en esa perspectiva, quiero decir que pude darme el lujo de leer detenidamente el libro del doctor Claudio Díaz, que me lo facilitó para poder prologarlo, un libro que uno se lo devora por lo apasionante, por el coraje con que toma todos estos conceptos, que naturaliza cuestiones que muchos discuten, y hoy ya no se debería discutir, la cuestión de la incorporación del derecho internacional dentro de los sistemas jurídicos internos, el respeto de los derechos humanos por parte de los estados que se comprometieron a cumplirlo y aquellos que no también, porque el Estado es cada vez, el derecho internacional es cada vez menos voluntarista, y hay cuestiones que se le imponen a los sistemas jurídicos internos, pero también el coraje para abordar este tema tan controvertido para algunos y tan lineal para otros como es la democracia. Por lo tanto, yo tengo unas profundas palabras de agradecimiento al doctor Díaz, los interpelo a que lean el libro, a que seguramente no los va a defraudar, y creo que va a ser el principio de una saga de grandes bibliografías tan necesarias como útiles por el abordaje, por la claridad de su exposición, y que vamos a tener seguro al frente de nuestras cátedras de Derecho Internacional. Yo te agradezco, Claudio, le agradezco a los doctores, me quedo escuchando atentamente al doctor Díaz, porque eso venimos a escuchar todo, y bueno, después voy a ser la que hace las preguntas, si ustedes quieren. Muchísimas gracias, y me quedo acá atenta a escucharte, Claudio. Gracias, Elba. Bueno, muchísimas gracias, profesora de Giorgio. Bueno, Choco, te llegó la hora. Adelante. Me llegó el momento. Bueno, muchas gracias a los tres. Y me gustaría comenzar con un recordatorio, porque estamos en una universidad pública, estamos en la Universidad Nacional de Rosario, también en la del Litoral, que ambos rectores, el de Rosario y el del Litoral, se preocupan por esto que ha resaltado Hernán en su exposición, de una universidad pública comprometida con su momento social. Y el recordatorio que quiero hacer para honrar a esa universidad pública
tiene que ver con una persona que nos ha dejado hace pocos días atrás, que ha fallecido. Me refiero a Juan Carlos Pugliese hijo. En este recordatorio quiero mencionarlo, y en este recuerdo a él va también la reivindicación de un modelo de universidad, y Juan Carlos fue una persona que honró a la universidad pública durante toda su trayectoria. Y esta aclaración de esa H, que él lucía como esa H de hijo de Juan Carlos Pugliese, lo lucía como una medalla de honor. Él compartía, lógicamente, el apellido, pero también el nombre con su padre, y ese símbolo, Juan Carlos Pugliese hijo, para él significaba un alto honor también. Así que quería comenzar esto porque siempre va a estar presente en la universidad pública Juan Carlos, o Juan Carlitos, como lo llamamos siempre, durante su vida y su actuación. Hecho este breve recordatorio en homenaje al amigo muerto, quiero sí agradecer, y los agradecimientos voy a tratar de ser breve, pero agradecer a la Borde Editorial por haberme facilitado la posibilidad de publicar este libro, a la Facultad de Derecho que ha organizado esto, y en la figura del decano, en la figura de Hernán, que es un gran amigo además, como él marcó, compartimos muchos años en la cátedra, a su equipo de trabajo, a Javier, el doctor Rebori, a Eduardo Silvano, a Germán, el secretario académico, Germán Gerbaudo, que todos ellos se comprometieron fuertemente también con la organización de esto, y Hernán en particular, porque también me une un nivel de amistad alto, un compromiso fuerte con la cátedra, y que compartimos hace muchísimos años junto con Pablo esta cátedra, que formados también por el doctor Monsanto, por el doctor Garófalo, y a mi otra facultad, representada por el licenciado del decano Gustavo Marini. Gustavo, compartimos los pasillos, las aulas, la vida académica en esa facultad, y quiero decir también que sin ser graduado de esa facultad, porque saben que soy abogado, graduado de la Facultad de Derecho, la siento también como propia, porque hace muchos años me abrieron sus puertas y depositaron su confianza para continuar con una cátedra de un gran profesor de Derecho Internacional como fue el doctor Calixto Armas. Quiero agradecer también, que seguro anda por allí, Mario Villegas, que es el decano de la Facultad de Derecho de la UNE, que me ha invitado hace unos meses a participar de un centro de estudio en esa universidad, a todos aquellos que compartimos de una forma u otra la vida académica, la Universidad Nacional de San Luis, su carrera de Derecho en Villa Mercedes, que también allí me invitan y participo y estoy en esa cátedra, y hemos realizado proyectos de investigación, justamente lo que marcaba Selva. Hemos hecho proyectos de investigación en cómo el sistema interamericano ha aportado a la Argentina en un mejoramiento de su democracia. Este es un tema muy interesante que trabajamos con los colegas de Villa Mercedes. Quiero agradecer en este agradecimiento también a Manuel Díaz, que fue quien hizo el trabajo de corrección del libro, que creo que en buena medida lo ha hecho más ameno al libro. Los abogados a veces cometemos errores en nuestras comunicaciones y no lo hacemos tan ameno. Un gran trabajo de corrección de Manuel Díaz. Y acá los agradecimientos se van a completar a todos los compañeros de cátedra que he tenido, porque evidentemente es imposible la vida académica si no lo hacemos compartiendo, si no lo hacemos en un trabajo de investigación, de docencia, de extensión, como equipo de trabajo, como grupo. Pero particularmente quiero destacar en la UNL a Selva, la doctora Di Giorgio, que hemos compartido muchísimos años en esa cátedra, y aquí en la UNR, además de Pablo, de Hernán, de los colegas que están y han estado en la cátedra, en la Facultad de Ciencias Políticas, Lidia Gatti, que he compartido muchísimos años con Lidia, por su paciencia, por su colaboración, por su sapiencia. A cada uno de estos compañeros tengo que agradecer eternamente la posibilidad del desarrollo académico.
Me gustaría, ahora ya realizado este recordatorio a Juan Carlos, los agradecimientos del caso, muy sentidos, muy verdaderos, muy profundo este agradecimiento, hacer mención a algunas cuestiones que tienen que ver con el libro y las razones de por qué el libro, por qué este tema, más que por qué el libro. Porque entiendo y entendemos con muchos de estos colegas que he mencionado que el derecho internacional tiene que acompañar los cambios que se van generando en la sociedad internacional. Y en algunos casos tiene que provocar esos cambios. Y cuando se producen cambios sistémicos en el orden internacional como se han generado, tenemos que preguntarnos también por los nuevos desafíos de este ordenamiento jurídico, que citaba recién Selva, decía que siempre tenemos que justificar. Bueno, Ramiro Brotos también tiene una frase muy interesante, ¿no?, que dice que desde el Big Bang al Apocalipsis siempre vamos a tener que explicar la fundamentación del derecho internacional, ese gran profesor español. Entonces, pero cuando se producen esos cambios sistémicos, se producen también cambios en el derecho internacional, o al menos hay que pensarlos en ese contexto de la sociedad internacional. Y si nosotros pensamos la forma en que se entendió ese derecho y la respuesta que se intentó dar en un derecho posterior a la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando ya de muchos años, y esas respuestas también en alguna forma comienzan a ser escasas ante los nuevos desafíos del derecho internacional. Fue un aporte muy importante y trascendental lo que se produce allí, con un derecho que era eminentemente diplomático, con una férrea defensa de las soberanías nacionales. Comienzan a mostrarse tendencias distintas a partir de ese año 1945, con la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas, con la Carta de San Francisco. Y allí va a haber algunas cuestiones claves. La primera cuestión, el gran desafío de la organización y en consecuencia de los instrumentos jurídicos que se generaban, era la prohibición del uso de la fuerza, de la amenaza del uso de la fuerza para la resolución de los conflictos internacionales y las controversias internacionales, y poder brindar un conjunto de herramientas desde el derecho internacional, desde lo jurídico y lo diplomático, para solucionar las controversias, las tensiones, los conflictos que se planteaban en el orden internacional. Pero los cambios que se fueron generando en la propia sociedad internacional hace que estemos pensando ese derecho y esos problemas, podemos llamar viejos problemas o eternos problemas, con nuevos desafíos de la sociedad internacional y nuevas respuestas que tenemos que dar desde el derecho internacional. De viejos problemas lo vemos hoy, abrimos cualquier página de cualquier diario del mundo y vamos a tener el problema de Armenia con Azerbaiyán. Vamos a ver el conflicto territorial que China y la India están allí planteándose desde hace tiempo, e incluso con movilizaciones de tropa. Nos vamos a encontrar constantemente con esos viejos conflictos, en algún caso llevando hasta el punto de buscar como solución la fuerza aún hoy, y en otros utilizando los medios de resolución pacíficos de controversias. Y en esto, en esa visión americanista que citaba Selva, debemos estar orgullosos de que en nuestro continente la mayoría o todos estos problemas se fueron resolviendo mediante métodos pacíficos. Con Selva tenemos un trabajo publicado de hace unos años atrás de cómo se fueron resolviendo los conflictos limítrofes territoriales en nuestro continente. Y podemos mencionar los conflictos que se dieron, por ejemplo, en el mar territorial entre Perú y Chile, cómo se solucionó, cómo se busca vías de solución en los conflictos entre Perú y Bolivia, los reclamos de Venezuela sobre Guyana, sobre territorio que hoy pertenece a Guyana, que viene de vieja data, y se van buscando mecanismos de solución diplomáticos o jurídicos, pero dentro de esos métodos pacíficos. Ahora, estos viejos problemas, con estos métodos de solución, comienzan también a aparecerse o a compartir la escena con nuevos problemas,
con nuevas amenazas a lo que es la paz y la seguridad internacionales, donde ya no juega un papel clave disputas entre estados en muchos casos. Y ahí es donde nosotros entendemos que el derecho internacional tiene que buscar y nos tenemos que arriesgar, y uso una palabra que les soy sincero, ustedes saben que a mí me gusta mucho el básquet y Hernán Bota lo puso, cuando dijo revulsivo, yo pensé en Campazzo. Tenemos que jugar a lo Campazzo en esto, es decir, ser revulsivos en animarnos a pensar algunas respuestas que el derecho internacional no ha dado todavía. Y esa nueva legalidad reúne un conjunto de normas emergentes, reúne un conjunto de desarrollos progresivos o un nuevo rol que juega la costumbre internacional. Entonces vamos a ver que aparecen respuestas, por ejemplo, como la Corte Penal Internacional. Aparecen respuestas como un desarrollo o norma emergente, como se lo llamó desde la Secretaría General de las Naciones Unidas, a la responsabilidad de proteger. Aparecen allí las situaciones que se dan vinculados a las misiones de paz y el diferente rol que comienzan a jugar, con un término que allí usamos, que se usa tradicionalmente diciendo, bueno, son capítulo 6 del Consejo, pero no tan capítulo 6, se acercan al 7º, bueno, son 6,5 de lo que indica la Carta de las Naciones Unidas. Es decir, animarnos a hacer reinterpretaciones de la propia Carta frente a los nuevos desafíos y animarnos a pensar normas emergentes, desarrollos progresivos, nuevo rol de la costumbre internacional. Ese tema, que en algún caso el Corte Penal, justamente con Lidia Gatti hemos hecho una publicación sobre la Corte, con un equipo de trabajo de la UNDEF estamos trabajando el tema de misiones de paz, es decir, son preocupaciones. Y el otro gran tema es la vinculación de ese derecho internacional público con los regímenes políticos o sistemas políticos de los diferentes estados. Por eso animarnos a pensar la relación entre el derecho internacional y la democracia. Y allí partimos de algo que es clave, lo ha dicho Selva. No podemos concebir al derecho internacional sin la subjetividad activa del individuo. No podemos concebir al derecho internacional sin la subjetividad pasiva del individuo. Pero cuando nos fijamos en esa subjetividad activa, estamos pensando en los derechos humanos no solo como una formulación, sino también con un efectivo cumplimiento de esos derechos humanos. Y acá viene la relación fuerte. El derecho internacional con la democracia, porque no puede haber desde nuestra convicción, desde nuestra visión epistemológica del tema, un desarrollo de esos derechos humanos si no es en un sistema democrático. Pero nos metemos en un lío, pero que creo que vale la pena meterse. ¿Por qué nos metemos en un lío? Porque justamente hay que pensar qué podemos entender por democracia y eso nos va a generar tensiones con el propio derecho internacional. Quiero decir que este tema, con otros términos, aparece en nuestra historia, en la historia del derecho internacional. Cuando Wilson plantea su famoso discurso de los 14 puntos frente al Congreso de Estados Unidos, está hablando de esto. Es una tradición kantiana que nos presenta Wilson. Cuando Kelsen desarrolla sus famosos 5 conferencias en los Estados Unidos, mientras se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial, está pensando esa institucionalidad. Cuando Kelsen se anima a debatir un jus globalismo, está pensando esta temática. Y creo que tenemos que retomar estas visiones que no son ingenuas, Nos tenemos que animar a volver a leer a Alberdi cuando él habla sobre la paz y la guerra, porque está en esa tradición. Entonces, ¿cómo tomamos esto y cómo vinculamos esa democracia con el derecho internacional? Y yo decía, nos metemos en un problema.
claramente nos metemos en un problema. ¿Vale la pena meterse? Vale la pena meterse. ¿De qué sirve la universidad si no desafía? ¿De qué sirve la universidad si no se plantea nuevos desafíos? Entonces, si nosotros rastreamos en la historia del siglo XX, vamos a encontrar esto que le decía, tradición kantiana en Wilson, Kelsen y su planteo del jus globalismo, Kelsen pensando una carta para una futura Naciones Unidas que no es la que salió, sino que pensaba más en una corte internacional de otras características. Leemos a Danilo Solo, un contemporáneo italiano, y el cuestionamiento que hace al globalismo, pero también pensando en la defensa de los derechos humanos. Sí, está esto presente. Pero también quiero destacar que en la primera mitad del siglo XX, y poco después también, predominaba en esta relación derecho internacional-democracia, predominaba la visión de las teorías de la efectividad desarrollada por Lauterpacht y también marcada claramente por Ferdros. Ferdros nos dice que no importa el derecho internacional si gobierna una democracia, una junta de gobierno, y se anima a decir, o una persona, con tal que tenga el control efectivo de ese Estado, al derecho internacional no le preocupa. Esto es lo que ha variado. Y esa puja en la corriente que marcaba antes, y esta corriente de la efectividad, es lo que ha variado. Y ahí hay un aporte de América. Allí hay un aporte importante. Entonces, la hipótesis que trabajamos en este texto es justamente que esas teorías llamadas del desconocimiento, que bregaban por desconocer aquellos gobiernos que surgían de manera de facto en el control de un Estado, había que dejarlos al margen, había que desconocerlo hasta tanto el sistema institucional, el sistema democrático eligiese sus autoridades. Entonces allí encontramos al aporte de América. En Tovar, diplomático ecuatoriano, en Rodríguez Larreta, diplomático uruguayo, en Bentancur, presidente de Venezuela, también en Bernardo de Irigoyen. Encontramos una tradición donde la línea que las une a todas ellas es: tenemos que desconocer aquellos gobiernos que surjan de manera de facto. Tenemos que impulsar la manera de iure, que hasta tanto no se elijan democráticamente esas autoridades, los tenemos que desconocer. Y ahí se mete el derecho internacional. Y yo les decía, y acá me animo a decir, dos problemas claves. Primero, ¿qué entendemos por democracia? Y segundo, lo que se plantea en la conclusión del libro, y con Selva hablábamos, ahí hay una línea linda de investigación, la tensión que se genera en si existe o no un principio democrático, la tensión que se genera con el principio de no intervención. Y acá va el meollo de la cuestión. Decíamos entonces, el primer problema, democracia. ¿Qué vamos a entender por democracia? Bueno, el debate puede ser amplísimo. Hay un libro que no está citado acá, pero que es muy interesante, que retoma un autor que retoma dos libros anteriores, como es Pierre Rosanvallon, con su último libro, que retoma dos libros anteriores, y creo que repasa algunas de sus cuestiones, pero bueno, no está citado acá, pero en alguna forma está presente. Nosotros lo que vemos, y no decimos que esto es el único concepto de democracia, sino que decimos que la propia OEA hace una definición de democracia, que nos da algunos parámetros importantes. Y si los tenemos que vincular con una cuestión más teórica, lo tenemos que vincular a lo que Robert Dahl ya había escrito con concepto de poliarquía, o el gran Guillermo O'Donnell, honoris causa de nuestra universidad, justamente propiciado por la Facultad de Ciencias Políticas en su momento. Guillermo O'Donnell nos habla de esa democracia minimalista. Desde allí es que la OEA se plantea su Carta Democrática, la Resolución 1080, plantea una visión minimalista. ¿Quiere decir esto que no es válida? No, decimos que es el umbral mínimo desde el cual
preservar los sistemas institucionales, preservarnos de los autoritarismos y desde allí bregar por una mejor calidad de la democracia que estará dada por planteos de justicia social y de respeto a los derechos humanos. La otra cuestión, me gustaría terminar, el otro problema, que es esa tensión entre si hay o no un principio democrático y la tensión con el principio de no intervención. Lo dejo un minutito. Sí decir que esas viejas cláusulas o esas viejas teorías que mencionaba recién de Tobar, Rodríguez Larreta, de Bentancur, de ser doctrinas que bregaban por un principio, luego aparecen en los tratados y ya aparecen con fuerza de normas en algunos tratados. Y en los 90 entiendo que las normas que propicia OEA y procesos de integración como Mercosur, UNASUR y CELAC, estos tres procesos de integración, aparece la cuestión democrática. No se puede ser miembro de estos procesos de integración si no se respeta la democracia. No se puede ser parte de OEA si no se respeta la democracia. Reitero, un concepto que podemos entender como minimalista, pero umbral indispensable para profundizar en calidades de las democracias. Este es un debate interesante, porque podemos decir que estos cambios se producen en los 90. Y allí tenemos indudablemente que mirar, no pretendo hacerlo ahora, pero sí qué ha pasado con la democracia en el Cono Sur o en América Latina. Hasta los 90 podemos decir que faltó un afianzamiento de estos sistemas y que el derecho internacional hizo poco. Porque la OEA, y lo planteamos en el texto, la OEA no deja de ser funcional a lo que sucedía en la Guerra Fría con el hegemón de la región, es decir, con Estados Unidos, en muchos casos. En muchos casos. Hay excepciones, sí. Por ejemplo, cuando la Comisión Interamericana estuvo en Argentina en el año 79, fue algo muy importante para la Argentina, donde políticos con mucho valor llevaron allí, y familiares, las denuncias de los desaparecidos. Del Partido Justicialista recuerdo a Dolindo Vittel, recuerdo a Raúl Alfonsín de la Unión Cívica Radical, las juventudes políticas más importantes de aquel momento acompañando, y los familiares con enorme temor porque no sabían qué había pasado con sus familiares, con sus hijos, con sus hermanos, etc. Después supimos qué es lo que había pasado en esa atroz dictadura. Entonces, a pesar de esas excepciones, podemos decir que no era un tema importante para el derecho internacional la cuestión de la democracia. La finalización de la Guerra Fría fue un factor exógeno que acompañó y que sirvió para los factores intra-América o intra-Cono Sur con estos procesos de integración para revalorizar la cuestión democrática. Sí debemos decir, y acá vale la pena revisar, incluso salirnos de lo jurídico, para revisar otros autores. Por ejemplo, Eric Hobsbawm. ¿Qué nos dice él del siglo XX? Ese siglo, para él breve, y que comparto, que comenzó por el año 17 y terminó en 1989-1990. Entonces Eric Hobsbawm, ese magnífico historiador, nos da datos para interpretar también los cambios jurídicos que se dan, o los debates que se dan entre el propio Hobsbawm, entre Habermas, en cuanto al rol del derecho internacional, porque tanto uno como otro, siendo historiador uno, filósofo el otro, sabemos Habermas de la Escuela Crítica de Frankfurt, realizan aportes de cómo puede el derecho internacional jugar un rol en ese siglo XXI que se avecinaba. Yo creo que el rol del derecho internacional, siguiendo con la lectura de estos autores, pasa por estas cuestiones que tienen que ver con vincularlo con la defensa de la democracia y los derechos humanos. Para concluir, evidentemente hay una tensión, y la va a haber, entre un principio democrático y el principio de no intervención. La conclusión, pero no el cierre de este debate, entiendo que en el ámbito americano prevalece el principio de defensa de la democracia.
en el ámbito universal es más arriesgado poder asumir esta cuestión, no viene al caso de la charla de hoy. Pero sí decir que en el ámbito intraamericano e interamericano vale ese principio democrático ante el principio de no intervención. Sucede también, y cito un autor de nuestra universidad, cuando el doctor Hugo Quiroga habla de que allí por los 80, los 90 se termina en ese ciclo de visión de régimen pretoriano, es decir, en que las Fuerzas Armadas constituían un actor donde producían golpes abruptos a los sistemas democráticos. Eso no aparece hoy tan claro, por eso se analiza el caso de Paraguay, porque pareciera en el libro el caso del intento de golpe a Guasmosi, porque aparece como uno de los últimos intentos de golpes tradicionales en América del Sur, pero sí se dan otras formas, volviendo a citar a Guillermo O'Donnell, de unas muertes lentas de las democracias, cuando suceden algunos hechos que tienen que ver con la desigualdad, con la pobreza, con la falta de división de poderes o con rasgos autoritarios de ciertos gobiernos. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Y decimos que la situación, la propia Carta de la OEA, de cómo vislumbra o cómo caracteriza la democracia, es una buena vara para medir ya no aquellos golpes tradicionales, sino situaciones muy complicadas que en los últimos tiempos se han dado en el plano de América del Sur. El término que no está tratado en este texto, por eso digo hay nuevos desafíos, pero sí nos sirven para poder evaluar algunas cuestiones tales como la finalización del mandato de Dilma Rousseff, la situación que se produce con la salida del gobierno de Evo Morales y con la situación que se está viviendo actualmente en Venezuela, donde el informe Bachelet creo que es un aporte muy importante como comisionada de Naciones Unidas, lo que hizo en aquel momento, lo que hizo como en la realización del informe. Entonces, entiendo que sin dudas tenemos que atrevernos a pensar estos nuevos desafíos del derecho internacional. Lo que se intenta con esto es un aporte ante lo que decíamos, una nueva legalidad que de alguna forma se va construyendo con normas emergentes, con costumbres, con desarrollos progresivos, como lo fue la Corte Penal Internacional, como de alguna manera es el debatido criterio de responsabilidad de proteger, como es las misiones de paz y como en esta faceta lo es la relación entre derecho internacional y democracia, que se asemeja mucho a pensar a derecho internacional y derechos humanos. Nada más que agradecerles a todos los que hicieron posible esta presentación, agradecerles realmente el esfuerzo que hicieron para lo mismo, para esta presentación, y el que le guste leer el libro o haya escuchado la charla, verán que no es un tema, como decimos los abogados, no es un tema pacífico, es un tema que puede generar nuevos debates y bienvenidos van a ser si esto enriquece a las democracias, a los derechos humanos y al derecho internacional. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Claudio, por tu exposición. Les quiero referir dos cosas. Primero, reiterarles lo que ya les dije, que quienes quieran adquirir el libro lo pueden hacer a través de la fanpage de la editorial, Labor de Librería y Editorial, a través de Instagram, Leopoldo Labor de Librería, o concurriendo al local comercial, cito en 3 de febrero, 1065. Y bueno, y se abre, lo segundo que quiero decir es que se abre una instancia de aquel que quiera formular algún tipo de pregunta, que tenga una inquietud, está abierta la posibilidad de hacerlo ahora. Así que bueno, agradecemos la participación de todos. Bueno, si me permiten ser el primero, Choco, y yo iba anotando, sí. Ahí quiero contar que me pasaban un mensaje, hay 70 personas mirando la transmisión, en la retransmisión de YouTube, 70, un éxito. Y iba anotando yo una pregunta, imagino tu respuesta de conocer cómo pensás, algunas cosas mientras yo escribía dijiste, y es lo siguiente, el título de tu obra. Democracia y Derecho Internacional, o sea, un título ambicioso, rico, amplio,
en tanto son de por sí conceptos que engloban muchas significaciones, ¿sí? Entonces yo te quiero plantear en el derecho internacional americano, pero concretamente en la realidad política latinoamericana. Desde hace un tiempo se advierten tensiones y cierta inestabilidad, vos de algún modo lo hiciste ver, política, controversias, incluso sobre el estatus o el carácter democrático de algunos regímenes, ¿cierto? O de otros regímenes que fueron depuestos o terminaron su mandato en determinadas circunstancias, en fin, el concepto de lawfare, etcétera, que también viene sobreviniendo a todo lo que estamos viendo. ¿Cuál es a tu juicio y cuál será el rol del derecho internacional para aportar herramientas que vayan más allá de la cuestión política, ideológica concretamente? ¿Me explico? Dicho en otras palabras, ¿podrá hacerlo? En definitiva, si el derecho internacional es un derecho y una construcción de consensos, si hay algo a lo que hoy asistimos es a lo más lejano a la facilidad para encontrar consensos, porque es una época, la nuestra, de desacuerdos muy profundos en materia política e ideológica. Citaste el caso de Paraguay, citaste el caso de Venezuela, citaste el caso de Bolivia, citaste el caso de Brasil, y me permito agregar en cierta manera el de Ecuador también, con un candidato que está viviendo en Bélgica, etcétera, etcétera, en fin, lo que ya sabemos. No parece fácil arribar a consensos hoy en el marco político latinoamericano. Sí, muy interesante. Yo creo que el gran desafío que tenemos por delante en el derecho internacional americano es justamente cuando no haya coincidencias ideológicas entre los presidentes, que pueda haber los marcos que te brinda lo jurídico. Nosotros vivimos distintas etapas. Primero me gustaría mencionar lo siguiente. La democracia es un invento bastante nuevo, ¿no? Si nosotros pensamos que en la Segunda Guerra Mundial lo que hoy consideramos democracias ejemplares algunas de ellas generaron lo peor que ha generado la humanidad. Cito el caso de Alemania. Hoy Alemania es una cuestión ejemplar. Sin embargo, hace tan poco tiempo atrás, en términos históricos, fue capaz de concebir un régimen como el nazismo y el hecho tan atroz que todavía puso el término de Hannah Arendt, el mal absoluto, ¿no? Lo que significó el Holocausto. Entonces, en términos históricos es un invento bastante nuevo. En el caso de América, fíjate que se da una expansión en los 80 de la democracia en nuestro continente, y recién en Europa, en la Europa del Este, en los 90 se da una expansión de sistemas democráticos, como los concebimos, representativos, ¿no? Sistemas democráticos representativos. Ahora, luego hubo algunas cuestiones de coincidencia. En los 80 hubo un fervor democrático y creo que hubo un gran aporte de los líderes americanos de aquel momento para ir realizando las transiciones democráticas y solucionando los conflictos que se generaban en nuestro continente dentro del marco de nuestro continente, alejándolo de la Guerra Fría. Digo, ¿qué quiero decir con esto? El rol de Alfonsín en la transición chilena. Y cito acá un libro que a mí me parece excelente, que es el de Jesús Rodríguez, sobre este punto. Creo que se llama El caso Pinochet, una cosa así, el libro de Jesús. La relación de Alfonsín con Sarney e iniciar lo que luego significó el proceso de integración del Mercosur. Y el aporte también de la democracia argentina, con gran papel de Oscar Arias, de Costa Rica, en solucionar los temas de Centroamérica dentro del marco americano, con el grupo Contadora, alejándolo, y creo que en esto jugó un papel importante incluso el propio Fidel Castro, alejándolo del escenario de conflicto de Guerra Fría. Eso fue un contexto. Luego hubo una ola de coincidencias de tipo política e ideológicas en nuestro continente, que significó darle un matiz distinto al Mercosur, que también fue fruto de coincidencias entre lo que significaba una visión del mundo de la presidencia del doctor Carlos Menem, como por ejemplo la de Collor de Mello, y dio un determinado instrumento que nosotros lo estudiamos y enseñamos, que es el Tratado de Asunción, donde no se habla de democracia en el Tratado de Asunción, no se dice nada.
es generar un libre comercio. Después sí hubo declaraciones que complementan la cuestión democrática. Hernán, esto lo enseñamos todos los años. Ahora, ahí también hubo coincidencia. Luego hubo coincidencias que le dieron al Mercosur otro cariz y que generaron la UNASUR. Luego la UNASUR pierde eficacia, que había jugado un rol importante en solucionar algunos conflictos políticos. Entonces entiendo que tenemos que aferrarnos a estos instrumentos jurídicos que nos da el sistema interamericano, a los tratados de integración, para superar diferencias que muchas veces son ideológicas y muchas veces son tal vez más pensando en cómo acumulo en mi propio país, digo un discurso para afuera. Esto es tan viejo como la política exterior, ¿no? Digo algo para afuera y sumo adentro. Y muchas veces no es así. Entonces, Europa fue posible que congeniaran estados que salían de una guerra, de las características de la Segunda Guerra, y fueron capaces de iniciar un proceso que desemboca en lo que hoy es la Unión Europea. Yo creo que Argentina, Brasil, los países del Cono Sur, deberían ser capaces de darle un matiz distinto al Mercosur, dotar a la OEA de un cariz de defensa democrático muy fuerte y apegarse a lo que los propios estados han firmado. Porque hoy puede ser Fernández el presidente de Argentina, anteriormente fue Macri, será Bolsonaro en Brasil, la calle Pou en Uruguay, etc. Pero la continuidad jurídica de los estados está presente en la firma de los tratados, en el respeto a lo que han firmado como estados, más allá de quien en un momento circunstancial ocupe la presidencia de la nación. Es un momento complejo, pero sin dudas se va a requerir de la sociedad, no solo de los presidentes. Digo esto porque la universidad también le cabe. Si la universidad pierde esa visión crítica que tenemos que tener, crítica y fundamentada, sobre algunos de estos puntos que tienen que ver con la democracia, el derecho internacional y los derechos humanos, estaríamos errando en el camino que tienen que seguir la vida intelectual, académica y de propuesta para la sociedad. No es fácil. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a vos, Hernán. Yo quisiera, Choco, hacerte una pregunta, si me permitís. Es un momento muy particular en el sistema internacional, donde parece que la mayoría de los estados están tomando un camino unilateral, de modo tal de que se habla también de una fuerte crisis del multilateralismo en todos sus aspectos, multilateralismos políticos, de seguridad, y sin ninguna duda esto también va a repercutir en la vigencia y en el poder de actuación de las normas del derecho internacional público. ¿Cómo percibís vos este momento tan particular, donde parece que la humanidad en su conjunto está retrocediendo a un sálvese quien pueda nacional y que sin ninguna duda es muy negativo frente a la importancia de los problemas y de los temas de agenda que son tan fuertes y que escapan a la solución de los estados individualmente considerados? Hoy más que nunca hace falta una concertación, un multilateralismo, una vigencia, una reformulación y profundización del derecho internacional público, y sin embargo pareciera que esto no es así, lo cual torna un poco dramático el momento actual. ¿Qué te parece a vos, Choco, digamos, esta situación? Sí, lo veo muy complicado y muy, digamos, hay dos certezas que generan incertidumbre. Es paradojal lo que digo. Hay una certeza que es la fecha de las elecciones en Estados Unidos, que no es un dato menor para qué puede venir después. La incertidumbre es quién gana. Y una segunda incertidumbre, si va a ser muy notable el cambio si pasa un demócrata a gobernar los Estados Unidos. La otra certeza que genera incertidumbre es el tema de la vacuna de la pandemia que estamos viviendo, porque de acuerdo a cómo se genere esa vacuna y cómo se la va a utilizar, también es una incertidumbre. ¿Por qué digo esto último? Porque si nosotros vemos los discursos, algunos, tomo 3,
de hace apenas una semana, 10 días atrás, en Naciones Unidas, del secretario general de las Naciones Unidas, del presidente de los Estados Unidos y de Xi Jinping de China, vamos a notar de que están presentes estos temas, lo que vos planteás, Gustavo, si un multilateralismo, si una institucionalidad. Lo escuchamos a Trump, y Trump decididamente sigue hablando de América primero, nosotros tenemos que imponernos y tenemos que salvarnos. Este juego claro que, como vos decís y comparto, de un sálvese quien pueda. El discurso de Xi Jinping no fue igual. Él habla de una cuestión institucional, pareciera cambiado los discursos. Creo que es muy interesante leer lo que dijo el representante de China en la Asamblea General. Y Guterres claramente hasta habla de vacunacionalismo, es decir, uniendo las dos palabras, que la generación de la vacuna y la salida de la pandemia no lleve a una profundización de los nacionalismos. ¿Qué puede pasar? Evidentemente, tal vez el modelo sea ver qué puede hacer Europa y las ayudas que está pensando Europa, por ejemplo, para Italia, para otros estados también, cómo se está pensando esta salida de la pandemia. Sin dudas que debería haber un multilateralismo y una mayor institucionalidad. Cuando se salió de una situación tan extrema como fue la Segunda Guerra Mundial, se apostó a eso. Buena parte de esto lo enseñás vos en tu materia, los acuerdos comerciales y económicos que se realizan a la salida de la Segunda Guerra, y el tema de Naciones Unidas y lo que se piensa de Naciones Unidas en ese mundo y el liderazgo de Naciones Unidas. De una situación como esta deberíamos salir para ese lado, pero ese debería no se sabe. Y creo sí que hay estas dos certezas que generan incertidumbre de para qué lado va a salir. No es lo mismo, quiero pensar y quiero tener una esperanza de que no va a ser lo mismo si un demócrata gana a lo que significó y significa y podrá significar Donald Trump en el concierto internacional, y los acuerdos que se puedan llegar tanto para dotar de mayor institucionalidad del sistema internacional y del derecho internacional público, o decididamente una fragmentación de esto y una vuelta a los nacionalismos. Yo citaba el caso de Europa, pero en Europa también tenemos vueltas dentro de la propia Unión Europea, no solo el caso del Brexit, sino la situación de Hungría y Polonia. Son dos situaciones que no están pensando lo mismo de lo que puede ser, por ejemplo, un bloque liderado por Alemania, dentro de la propia Unión Europea. No sé si aclara mucho porque las dudas las comparto, Gustavo. Gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Selva. No, yo estaba escuchando atentamente y apasionada, y primero una cuestión respecto de los temas que quedan pendientes. O sea, es tan vasto, tan amplio, tan rico todo lo que desarrollaste, que también abordás, que te voy a traer un poquito a América, porque creo que hay conceptos que también merecen ser reubicados, realcanzados y organizados desde la perspectiva del derecho interno, pero también desde el derecho internacional, como es el concepto de soberanía, el concepto de corrupción, el concepto de pobreza, el concepto de abuso de poder, y cómo el concepto de democracia no alcanza si esa democracia después deviene en abuso de poder. Entonces creo personalmente que hay un gran aporte que se hace por la evolución justamente del concepto de democracia, porque ¿cuándo hay democracia? Digamos, ¿cuándo hay democracia? Es la gran pregunta. Y vos hablaste de que la Carta Democrática Interamericana es una especie de acuerdo base, digamos, lo mínimo que tiene que tener un Estado para ser considerado democrático. Entonces, apuntando a lo que es la Carta Democrática Interamericana, pero quería decir algo respecto de lo que es la ideología en cuanto al respeto de las democracias y lo que hoy se mencionaba, porque muchas veces se tienen prejuicios, y todos caemos en eso, de establecer o justificar determinados regímenes políticos para que no se nos acuse de ideologicistas, digamos. Y en eso creo que es el gran aporte que hace Michelle Bachelet, porque nadie la puede acusar de que está haciendo una acusación ideológica cuando hace el informe de los derechos humanos, que lo hizo de Chile, habiendo sido ella presidenta, y que lo hace también de Venezuela. Entonces creo que es un aporte que no solo
se hace desde Naciones Unidas, sino que lo haga ella y que lleve la firma de ella, me parece que le abrió los ojos a mucha gente, a muchas no, porque vemos cómo nuestros funcionarios han sido ambivalentes en condenar o no las gravísimas violaciones. Después, afortunadamente, después lo retan, está bien, después lo retan y lo ponen en su lugar. Pero bueno, ¿cómo usamos la ideología para abusar de esa conceptualización que habla, yo diría que de la ignorancia, digamos, porque muchas cuestiones se hacen siendo, como dice popularmente, más papista que el Papa. Y entonces la pregunta era la siguiente, y hablando de América, ¿cuál es el aporte que le hace a las democracias americanas la Carta Democrática Interamericana y cuáles serían para vos las asignaturas pendientes? Bien. El aporte es que fija un umbral mínimo. Esto hay que tener. Y no es poco en la historia latinoamericana o en la historia americana. No es poco lo que hay que tener. Porque hablar de libertad de prensa, hablar de libertad de representación y de asociación, hablar de división de poderes, hablar de educar para la democracia y los derechos humanos, no es poco. Eso que llamamos, o que O'Donnell llama minimalista, no es con desprecio. Es un umbral a partir de donde ir a los nuevos desafíos. Los nuevos desafíos que América Latina, o América, perdón, uno siempre cae en su barrio, pero que América tiene, es la desigualdad y la pobreza, y es también una tradición. Natalio Botana tiene un párrafo que a mí me parece muy interesante en uno de sus libros, donde él habla, dice, bueno, la tradición democrática siempre estuvo presente, no con ese término, pero sí a través del término república, representativa, etcétera, en las constituciones de América Latina. Pero convivía esa formalidad con un estilo caudillesco de gobierno que aparece en nuestra historia, incluso en nuestra literatura, ¿no? Basta leer Roabasto, basta leer a García Márquez, en algún aspecto a Mario Vargas Llosa, al propio Julio Cortázar. Entonces, hasta en nuestra literatura, el famoso boom latinoamericano, aparece esta cuestión, y ni hablar en García Márquez con El otoño del patriarca. Entonces, esa conjunción que nos dice Botana de una formalidad, pero a su vez también de una realidad, es una tensión constante en muchos países de América. Entonces, ese también es un desafío. Poder entender que ese umbral mínimo tiene que dejar de lado tendencias que pueden ser de ese tipo caudillesco. Y no le pongo ningún nombre, cada uno lo vea esto, pero ese creo que es un gran desafío. Y el otro desafío es un tema que sé que a nosotros nos gusta mucho, Selva, que es el tema de cómo analizamos la soberanía. Si somos capaces o no de entender que hay erosiones a la soberanía que son muy positivas. Y algunos dirán, ¿cómo puede ser? ¿Cómo la soberanía? No. Si la soberanía se orada para generar procesos de integración, de respeto a la democracia, a los derechos humanos e impulso a economías que erradiquen la pobreza o que generen mayor riqueza, cada uno lo toma como quiere, eso está muy bienvenido. Y la otra cuestión, que Kofi Annan lo definió tan simple pero tan profundo, que la soberanía no puede servir como protección para violar los derechos humanos. Nosotros en clase lo decimos. Milosevic dice, no, ¿cómo me van a juzgar a mí esa corte ad hoc si yo hago en Yugoslavia lo que yo quiero? Y lo que él quería era terrible. ¿Por qué? Porque soy soberano. Entonces, esa es una gran cuestión que tenemos que pensar desde las universidades y la clase política argentina, repensar ese concepto de soberanía y entender, o por lo menos démonos el debate, que es muy positivo si se orada, si se quiebra esa soberanía para favorecer procesos de integración y protección de los derechos humanos. Elio Yago Aribe, que no fue cualquiera, que no es cualquiera, en escritos ya de la década del 90 del siglo XX, marcaba qué escenarios podían haber. Entonces él decía, bueno, puede haber una Pax Americana y puede haber también un multilateralismo. Y analizaba los escenarios. Y entendía que Brasil no tenía ningún futuro en ninguno de los dos escenarios
sino era en un proceso de integración de las características de un Mercosur que habrá que repensarlo, pero en una característica de integración con el Cono Sur. Jaguaribe para Brasil. Imaginémonos el resto. Entonces, me parece que ahí están los grandes desafíos y donde nosotros podemos aportar desde el mundo académico, del pensamiento, ahora que se usa tanto la palabra científico, científico, todo es científico, desde este mundo que nos gusta tanto, que es la universidad, poder aportar que la clase política argentina, que los dirigencia política también reflexionen sobre esto, porque creo que ahí encontraríamos márgenes de acuerdo tal vez inesperados cuando todos los debates quedan a la superficie de un programa de panelistas. Cuando queda ahí, entonces todo el mundo son más bravuconadas que otra cosa. Creo que poner estos ejes sería un aporte importante que desde las ciencias sociales y jurídicas podemos hacer a la Argentina y particularmente al Cono Sur en estos desafíos que nos planteamos. No sé, Javier, ahí sí hay más preguntas. Choco, hay 4 preguntas que las voy formulando y con esto ya vamos cerrando. Gonzalo del Cerro pregunta, en esta visión americanista, ¿es rescatable Saavedra Lamas? Uy, qué bien. Primero, un gran saludo a Gonzalo, diputado de la Nación, un amigo, un hombre que honra la política. Gran abrazo, Gonzalo, y un honor que estés allí. Saavedra Lamas es un personaje que no muchas veces reivindicamos como debe ser. Premio Nobel de la Paz por su actuación en la guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia, y además, cuando nosotros reivindicamos como un paso importante en cuanto a la limitación del uso de la fuerza, generalmente se reivindica al pacto Briand-Kellogg de los cancilleres de los representantes de Estados Unidos y de Francia. Y hubo un pacto de características similares impulsado en el ámbito americano justamente por Saavedra Lamas. Sin duda que es una figura para reivindicar, como tantos otros del derecho internacional americano, como marcaba Selva y lo hace en su prólogo al libro también Gonzalo, de los aportes que ha realizado el derecho internacional americano al derecho internacional de características universales. Sí, sin duda que es para reivindicar en mi criterio. Bueno, te pregunta Lisandro Coronato, ¿qué opinión te merece la postura de Argentina expuesta por Raimundi ante el informe de Bachelet? Bueno, hubo una aclaración posterior. Lo saludo a Lisandro, doctor y compañero también allí en la Facultad de Derecho. Debo decir que ahora aparentemente ha habido una aclaración. Un rato antes de esta charla estaba viendo que la propia Cancillería se diferenciaba en parte de lo dicho por Carlos Raimundi, que realmente, bueno, saben todos, con Carlos hemos compartido muchísimo en nuestra etapa juvenil, después él tomó otro camino político, buscó otras representaciones políticas, pero por supuesto que de las declaraciones que aparecieron ayer no lo comparto. Creo como Selva que el informe Bachelet es muy importante, es muy interesante, muy bien hecho, muy responsablemente hecho, y que no merecía lo que dijo Raimundi en principio, que salió ayer. Hoy sale la Cancillería a diferenciarse de esas palabras un rato antes de comenzar con esta charla. Así que tengo alguna esperanza de que el gobierno argentino no apoye o por lo menos aclare lo sostenido por Carlos en la OEA, que además fue sorpresivamente puesto allí. No había un embajador de carrera y bueno, hoy está Carlos. Bueno, muchas gracias, Choco. Gustavo Eduardo García pregunta, ¿cómo conciliar democracia y derechos humanos con un principio de soberanía que tan fuertemente sostiene el derecho internacional? Bien. Bueno, Gustavo, profesor de Villa Mercedes y de Río Cuarto, supongo que debe ser el mismo Gustavo García, que hemos hecho un proyecto de investigación. Gustavo, justamente el desafío, o por lo menos en el libro, la última parte está en esa tensión que se genera necesariamente entre si existe o no un principio democrático frente al principio de no intervención.
El derecho internacional, y lo hemos estudiado, está basado fuertemente en el concepto de soberanía de los estados, soberanía nacional. Es más, previo al 45 sabemos que era un derecho de una defensa de la soberanía de manera férrea, que lo limitaba en buena medida a un derecho casi meramente diplomático. Esto ha ido cambiando en la segunda mitad del siglo XX, y lo que tenemos que bregar es justamente en que ese concepto tiene que, ese principio de esa soberanía tan cerrada, tiene que aparecer por debajo de lo que es la defensa de los derechos humanos y el principio democrático. En el orden americano, me animo a sostenerlo a esto, del principio democrático. En el orden universal creo que es más complicado, porque no todos, hay culturas distintas, hay formas de gobiernos distintos, hay concepciones distintas, entonces no me animo a tanto. Pero sí, en el plano americano, sin duda, ese principio democrático tiene que prevalecer a lo que es esa soberanía cerrada. De igual manera, no es una tarea fácil, porque siguen los estados nacionales. Mirá, Habermas dice algo que a mí me encanta, dice que los estados defienden a la soberanía casi de manera neurótica. Ese término me parece muy interesante, y que tenemos que pensar más en una cuestión de institucionalidad y multilateral, y no tan cerrado de soberanía nacional. Bueno, muchísimas gracias. Una última pregunta y con esto ya vamos cerrando el acto. Abigail Bussi pregunta: con relación a la situación que se está viviendo en Latinoamérica, particularmente Bolivia y Venezuela, ¿cómo considera que Argentina podría colaborar para que se propenda al principio democrático? Si estás de acuerdo con las actuaciones en este sentido que se están llevando adelante. En el caso de Venezuela, creo que Argentina tendría que tener una visión más enérgica, o acompañando más a la Organización de Estados Americanos y a lo que como comisionada ha realizado Bachelet. Claramente eso. Y reitero, no quiero ser... me gustaría tener toda la última información, pero lo que ha dicho Carlos Raimundi no ha sido bueno para la Argentina ni para la democracia en Venezuela. Sí creo que Argentina tiene que jugar un papel para una salida pacífica del conflicto de Venezuela. No podemos alentar, y de los sectores, la mayoría de los sectores vinculados a la diplomacia o la política internacional están bregando por eso, una salida pacífica al conflicto que se está dando en Venezuela, de características internas, pero claramente desafiando a la seguridad internacional o la seguridad regional. El caso de Bolivia es distinto, es una situación distinta, donde se dieron hechos diferentes y una culminación, y me cuido en decir culminación abrupta del mandato de Evo Morales, donde queda muy poco claro porque es el jefe de la Fuerza Armada el que comunica que tiene que renunciar, pero a su vez era el jefe de las Fuerzas Armadas predilecto del propio Evo Morales, pero fue, entiendo yo, un error, una consecución de errores. Por un lado, de Evo Morales de forzar el tema de la reelección, y por el otro lado también el no hacer una salida pacífica eleccionaria en Bolivia. Argentina, ante la pregunta, Argentina lo que debería, a través de su Cancillería, es, para respetar este principio democrático, que haya elecciones libres, que haya elecciones confiables, controladas, en los dos lugares, y donde se pueda respetar estos principios que decíamos antes, de libre asociación, de libre expresión, de libertad de prensa, y con un control para que no haya, por supuesto, fraude o manipulación en los resultados electorales. Hay un problema extra con respecto, que vinculado a nuestra materia también, que es la actividad que desarrolla Evo Morales desde la Argentina, donde desde quienes están en el gobierno se lo acusa como que sería ilegal por una cuestión de asilo político, si puede hacer o no determinadas actividades que realiza. No me parece mal que Argentina haya dado asilo político en la situación que estaba pasando Morales. Lo que sí creo que Argentina tiene que tomar distancia del conflicto que se está planteando en Bolivia y colaborar en una salida democrática, porque en otras situaciones lo ha hecho, como marcábamos en los 80, la Cancillería argentina tuvo ese rol, comandada por Dante Caputo, donde
a través de la UNASUR también, y con un papel importante del expresidente en ese momento, Néstor Kirchner, se soluciona conflictos muy fuertes que se estaban dando en Colombia y luego entre Colombia y Ecuador. Es decir, fueron procesos desde lo político, lo jurídico y lo institucional que dieron salida a situaciones extremadamente conflictivas. Por ejemplo, como la que se dio entre Colombia y Ecuador, y se pudo solucionar. Con estas instancias de UNASUR, liderazgo, o Mercosur y liderazgos. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. No hay más preguntas, así que damos por cerrado el acto, agradeciendo la participación de todos. Javier, si me permitís, y por supuesto Gustavo, Selva, Javier, muchas gracias. Como decano anfitrión, de algún modo quiero decir, Claudio, que era tal como pensaba, más que la presentación de un libro, terminó siendo una clase, muchísimas gracias. La verdad que la cantidad de personas siguiendo la transmisión y lo rico del análisis que ha surgido a partir de los temas que se plantearon, confirmó lo que dijimos al principio, no fue un evento más. Muchísimas gracias y reitero el orgullo que me da poder compartirlo en lo institucional y permitirme el egoísmo de lo personal. Bueno, muchas gracias, Hernán. La verdad que el agradecido soy yo. Muchas gracias a todos los que participaron. Hernán, el decano de nuestra facultad, el decano de Ciencias Políticas, y bueno, y Selva, ni hablar, que tantos años compartimos la cátedra y estas discusiones y estas luchas también, ¿no? Porque como nos ha enseñado Norberto Bobbio, ese gran jurista y politólogo italiano, que muchas veces el derecho no es la justicia, es la búsqueda de la justicia. Y nunca tenemos que dejar de reforzar esa teoría general del derecho que nos enseña Bobbio, que realmente es maravillosa, esa búsqueda de la justicia. Eso en definitiva es el derecho. Así que muchísimas gracias, Hernán, Gustavo, Javier, Selva y todos los que participaron. Felicitaciones, Toco. Un abrazo. Hasta luego. Abrazo. Muchas gracias, Gustavo. Chao.